¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Party por esta invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Esma. Tengo 3 hijos, 42 años de edad y llevo trabajando en la política en mi país por los últimos 21 años. Quiero aclarar que aunque los políticos no están bien vistos o evaluados en todo el mundo, quisiera decirles que no todos los políticos son iguales. En fin, una de las cosas que me llamó la atención cuando ingresé al sector público hace 21 años es que el tema medioambiental estaba en los lugares 30 de importancia. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas pues le daban más importancia al tema de seguridad, de educación, de salud, y hasta el último, en el lugar 30, estaba el medio ambiente. Hoy, con mucho orgullo, tengo que decir que el tema de medio ambiente en nuestro país está entre los 10 lugares de importancia y podría decir que en otras partes del mundo se encuentra entre los primeros 5. Y esto se debe en que el ser humano ha evolucionado en entender que el medio ambiente es transversal, cruza absolutamente todos los temas. Hoy en día no es posible hablar de economía sin tocar el tema de medio ambiente, no es posible hablar de salud si no se toca el tema de medio ambiente, de seguridad y de prácticamente todos los temas y las políticas públicas que están no solamente en el país donde yo resido, que es México, sino en el mundo entero. Todo esto nos lleva a tener, pues, prácticamente darle el grado de importancia al tema de lo que hacemos y de lo que no hacemos para el cuidado del medio ambiente. Y es aquí donde quisiera pedirles una pausa, decirles que a continuación voy a dar algunos datos que podrían sonar que son tediosos, pero que en resumen es entender que la humanidad ha vivido ciertas pandemias en su historia y quienes no estamos acostumbrados a mirar atrás a la historia, estamos condenados a repetir los errores en el futuro y en el presente. Y a través de la historia de la humanidad, como bien lo comenté, que ha sufrido varias pandemias, pues tenemos, por ejemplo, la conocida como la peste de Justiniano, que fue en 541 y que murieron 4 millones de personas. Estas pandemias en ese entonces hicieron que pues las ciudades tuvieran algunas complicaciones y que el imperio, algunos historiadores hablan de que el imperio fue la caída por parte o por culpa de esta pandemia. Y bueno, siglos después, en el siglo XIV, tuvimos la peste negra, en lo que ocasionó que Europa, por ejemplo, pasara de 80 millones de personas a 30 millones, es decir, 50 millones de seres humanos perdieron vida con esta peste negra y que siglos después o años después pudimos conocer que los causantes de esta pandemia, de la peste negra, fueron las ratas. Sin embargo, después de esta tragedia, las ciudades que se habían abandonado, pues tuvieron la oportunidad de regresar los seres humanos en ellas y empezar a construir su sociedad con oportunidades de trabajo mejor remuneradas, es decir, mejor pagadas. Y esto ocasionó también que los historiadores dijeran o que comentaran que el dinamismo de estas ciudades se hizo para acelerar lo que fue el renacimiento y la modernización de aquella época en Europa. Y así vivimos varias pandemias como la viruela, la gripe española, la gripe asiática, que cabe señalar que gracias a los estudios y la tecnología que se tenía con la gripe española solamente, y digo tristemente, pero solamente ocasionó 1 millón de pérdidas de vida en esa época, que pudo haber sido mucho más fuerte. También vino la gripe de Hong Kong y lo que conocemos como el VIH, que ha arrebatado tristemente más de 25 millones de vidas en la humanidad, es decir, en todo el mundo. Pero gracias a la tecnología y lo que hemos apostado para buscar, por ejemplo, la cura del VIH, es que han sentado algunas bases del entendimiento de lo que hoy tenemos como enfermedades, como es el caso del coronavirus, del COVID-19.
Y todas estas situaciones de emergencia sanitaria tienen un común que ha cobrado vidas en nuestro planeta, pero también que ha dado la oportunidad de tener una visión de poder reconstruirnos como sociedad en lo que tiene que ver con nuestra organización y con las economías. Todo este antecedente que les acabo de decir, que repito, fue un poco tedioso, lo he querido señalar porque yo entiendo que no las cosas pasan por casualidad y que siempre estamos en una antesala de una gran oportunidad. Para que podamos ver los casos comunes entre los dos, es que todas estas pandemias traen la muerte por un lado, pero también traen oportunidades. Es decir, este tipo de desgracias puede ser muy difícil, siempre nos pondrá una encrucijada de dos caminos, de sucumbir o sacar provecho de ellas. Y estoy convencido que lo que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 no es la excepción y nos está poniendo enfrente ventanas de oportunidad, aunque no lo creamos. Y no me refiero a oportunidades no solamente en el campo de salud, sino también oportunidades en actividades humanas y tecnológicas, pero todo depende de nosotros. Pero la pregunta sería, ¿cómo darnos cuenta de la oportunidad que ahora tenemos como humanidad? Creo que para poder responder esto tenemos que ubicarnos en dónde estamos parados, y es el planeta Tierra. Y me dirán muchos de los que nos están viendo, ¿qué tanto sabemos sobre la situación del actual planeta en la que vivimos? Pues hay algunos otros datos que no son tan alentadores y que me permitiré abonar y que tienen que ver con el periodo de 1970 al 2010 y donde, por ejemplo, se menciona que va a subir la población del mundo 2,000 millones de personas para dentro de 30 años, es decir, en el 2050, pasando de 7,700 a 9,700 millones de habitantes. Y que para el 2100 vamos a tener 11,000 millones de personas en el planeta Tierra. Y eso significa que no solo quienes vivimos hoy en el planeta necesitamos, sino las próximas generaciones necesitarán con más apremio una gran cantidad de recursos naturales para poder satisfacer todas sus necesidades como habitación, como alimentación, transporte, energía, por mencionar algunos. Y hay que ser muy claros en decir que todos los países que consumen recursos no lo hacen de la misma cantidad ni de la misma manera. Mientras unas naciones existe hambre e insuficiencia en recursos, en otras hay exceso de consumo y desperdicio. Mientras algunas naciones existen con recursos que sobran, recursos naturales, en otras prácticamente no hay. Pero eso es un tema que abordaré más adelante, porque al final de lo que se trata es de darnos cuenta de lo que necesitamos como sociedad para ser más justas, para tener oportunidades igualitarias, para tener un estilo de vida responsable social y ambientalmente hablando. Pero como decía, para saber lo que es necesario es saber dónde estamos parados, y por eso quiero compartir estos datos que saqué del panorama de recursos globales del 2019 de la ONU de Medio Ambiente y del International Resource Panel, en donde, por ejemplo, el combustible fósil, el carbono, el petróleo, el gas natural, pasó de 6,000 millones de toneladas en 1970 a 15,000. La extracción de agua que se utiliza para la agricultura, para la industria, pasó de 2,500 kilómetros cúbicos a 3,900 kilómetros cúbicos. Y así todos los temas de minerales, de los no metálicos, de la biomasa, se van aumentando en una cifra no acorde a lo que estamos obteniendo por parte de la naturaleza. Estamos sacándole más al planeta de lo que debiésemos con los habitantes en la que estamos. Y las cifras siguen y las estadísticas siguen hablando y siguen agotando, y los suelos y los bosques se siguen deforestando. Y en conclusión, los patrones de la actividad económica dependen mucho de la producción permanente de los materiales que nos da la propia naturaleza.
Dicho de otra manera y en manera más coloquial, lo que está haciendo la humanidad es extraer, usar y desechar. Esto puede sonar triste, pero es muy cierto. Para ser más concretos, en este estudio que, repito, parte de 1970 al 2017, la extracción mundial de materiales de todo tipo pasó de 27,000 millones a 92,000 millones de toneladas anuales. Y esto va en ascenso y sigue en ascenso. Además, todo ello ha generado que se acumule más dióxido de carbono y por ende traiga más consecuencias o más rápido las consecuencias del calentamiento global y de los ecosistemas que estamos perdiendo en toda la Tierra. Y si me permiten una expresión muy coloquial, de nuevo, este es un barril sin fondo. Como decimos los mexicanos, no tenemos llenadera, tenemos un estilo de vida completamente irresponsable. Para darnos cuenta un poco más específico, voy a decirles algunos datos del Global Footprint Network sobre lo que marca lo que consume la humanidad en cierto periodo. Estos datos del Global Footprint nos dicen varias cosas, pero primero hay que destacar dos que son muy importantes. La primera es que actualmente la humanidad usa 60% más de lo que puede renovar. Es como si viviéramos en un planeta 1.6 veces más grande del que tenemos hoy. Es decir, este overshoot day, hasta el final del año, la humanidad no solo vive en un déficit ecológico, sino que el déficit se aumenta año con año y esto ha mantenido desde que caímos en el exceso ecológico a principios de 1970 y donde las Naciones Unidas han venido dando pues pie y datos para poder tener nuestra huella de biocapacidad. Es decir, en algunas palabras de, por ejemplo, el secretario general Carlos del Olmo de España, estábamos viviendo por encima de la capacidad que la naturaleza nos da en recursos naturales. En una sola frase, no hay sustentabilidad en el modo en que vivimos y por eso, fuera de lo que estamos acostumbrados y la manera en la que estamos, digamos, agotando los recursos de manera muy precoz, es como vamos a vivir en el futuro y pareciera que es un abuso en una tierra sin fin. Y algunos datos, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos requeriría de 5 planetas para poder satisfacer su demanda anual de lo que están hoy consumiendo. O la Unión Europea, que sería de 2.6 planetas lo que se requeriría. Y estamos hablando de una voracidad absoluta del ser humano para, sin ninguna contemplación de cómo estamos extrayendo los recursos naturales. Y la segunda cuestión para destacar de este informe, y yo creo que es la más importante, es el deadline que tenemos año con año. El deadline se marcó para el 22 de agosto, mientras que del 2019. Y hoy el deadline del 2020 fue el 29 de julio. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver que se adelantaron estos temas? Pues 3 semanas más tarde del año pasado. Y esto, ¿saben a qué se adjudica? Tristemente, pero es una realidad, pues al COVID-19. Todos los gobiernos, todas las empresas hicieron un freno en las actividades económicas, industriales y sociales, y esto ayudó a que la naturaleza también tuviera un freno en la extinción de sus recursos naturales. Y lo que pudiéramos nosotros ver que teníamos de desmedida de arrebato de los recursos que podríamos perder en 20, 30 años, este COVID-19 nos puso a muchos a poder darnos cuenta del llamado que nos está haciendo el planeta Tierra. Y díganme entonces si la pandemia implica un punto de reflexión en la historia de la humanidad o no. Así como les dije, todas las pandemias que hemos venido pasando por la historia del ser humano, pues en esta que nos tocó vivir, que es la del COVID-19, y a muchos otros pues también tuvieron de la fiebre española, que son personas que tendrán poco más de 95 años y que la sobrepasaron,
pues también nos dan una reflexión y como lo comento, un punto de inflexión en donde tenemos que pues ver que sí se pueden hacer las cosas. Y ese es un punto de vista muy personal. Y ahí es donde la ventana de oportunidades necesitamos apostarle más a la innovación, a la creatividad, a la tecnología. Grandes pasos se han dado a partir de estos avances tecnológicos y me viene uno a la mente. Por ejemplo, el de Alemania, donde existe este City Tree. Estos City Trees, para que me puedan entenderlo, son el impulso de estos árboles que son cuadrados, tienen como propósito o finalidad mitigar la contaminación de las grandes urbes. Y lo que hacen estos árboles, que están cubiertos de musgo, no de hojas, y el musgo es una planta que vive sin tierra y que sus funciones son filtrar el aire y acumular las partículas y las convierte en nutrientes. Y además su estructura tiene paneles solares y ayuda para poder recolectar el agua de la lluvia y posteriormente la dosifica en el tema de riego, y creo que hasta internet tienen para poder pues medir su rendimiento y otras funciones. Pero según sus creadores, puede absorber la misma cantidad de dióxido de nitrógeno, el equivalente a 275 árboles naturales. Por eso creo que la innovación, la tecnología es importante, pero sobre todo este equilibrio del respeto y la necesidad de cuidar el medio ambiente. Otro ejemplo que pongo a consideración de ustedes es, por ejemplo, los sail drones, que son una especie de veleros autónomos que son capaces de aportar muchísimo a la investigación del cambio climático y que son una especie de navecillas autónomas que recogen los indicadores del dióxido de carbono, de la acidez, de las corrientes de agua, de temperatura. Obviamente dan algunas informaciones sobre algunas especies que viven en nuestros océanos, como son las focas, los peces, las ballenas, y hacen un trabajo similar a lo que hoy conocemos como los barcos de investigación, pero obviamente sin tripulantes, y esto ayuda mucho a minimizar los costos de investigación, pero también aporta mucho a frenar lo que ocasiona para acelerar el cambio climático. Y me pongo a reflexionar de esta gran invitación que me hace Campus Party, en el que estoy seguro que reúnen mentes brillantes de millones de personas y de cientos de jóvenes, personas creativas, llenas de energía, pero sobre todo muchas ganas de ideas para mejorar el mundo en el que vivimos. Como les decía desde un principio, la prioridad debe de ser el lugar en donde estamos parados, qué entendemos como nuestro hogar, como la planeta Tierra, entender que tenemos la obligación de respetarla, cuidarla, no por nosotros nada más, sino por las futuras generaciones que vienen. Muchos de los problemas que se enfrentan hoy en el ser humano son por la explotación que se hace de los recursos, por la contaminación y sus efectos, y básicamente debemos de cambiar nuestro chip de ver cómo podemos hacer, pero repito, algo que me ha gustado mucho ver en los últimos 21 años de mi carrera en la política es que pasa del número 30, por ejemplo, en el país de México, al número 10, y en otros países ha avanzado. Entonces creo que está ya en nuestra mente, ya está en nuestro ADN cuidarla, pero hay que saber el cómo, y hay que ver lo que estamos viviendo hoy, lo que han vivido otras generaciones, para ver cómo podemos tener una vida mucho más sostenible, mucho más sustentable, con innovación para poder acortar la curva de aprendizaje, para poder evitar el calentamiento global en una rapidez, para poder generar el consumo que la naturaleza nos da año con año y no arrebatarle, digámoslo en términos generales, arrebatarle todos estos recursos naturales a nuestro planeta Tierra en el año que ella misma no puede renovarlos. Y estoy convencido y soy muy optimista y tengo mucha fe en que Campus Party es una catapulta, por ejemplo, de mentes emprendedoras. Y invito a quienes nos están escuchando y que nos estén viendo, que forman parte de esta comunidad, para ver oportunidades generadas a raíz de esta pandemia que tristemente ha cobrado muchas vidas y que
se está propagando con mucha facilidad, pero que veamos cómo podemos hacer ese cambio para entender los beneficios que ha causado en el tema del respeto a la naturaleza y las cosas buenas que ha traído, y por supuesto, ¿por qué no?, el seguir investigando para poder evitar que las vidas humanas tengan decesos, es decir, que fallezcan, y se puedan hacer cosas diferentes en lo micro, en lo macro, en las familias, en las naciones, en los hogares, en los centros de trabajo. Se puede utilizar la tecnología para que puedas utilizar, para tener una consulta médica y no irte de un trabajo o de tu casa a ver al doctor, para utilizar menos el transporte público, para poder hacer el home office que está muy en el fervor de los países, que ya se está implementando, por ejemplo, en España, que se llama el teletrabajo, que en Alemania, que en México ya se está poniendo también en la palestra del campo legislativo para que las industrias y el gobierno pueda generar esta dualidad de poder trabajar desde casa, que contribuyes al medio ambiente y que también puedes tener una mejor rentabilidad y más eficacia en la cuestión laboral como ser humano. Y se puede detener el cambio climático. Yo sí creo que se puede detener el cambio climático, se puede evitar este colapso de la humanidad. Y no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ver un video en donde la naturaleza nos necesitaba y hablaba de que nosotros deberíamos seguir, pero a pesar de que pasaban las cosas y nosotros no aprendíamos como seres humanos de la importancia del cuidado del medio ambiente, pues al final desaparecía la humanidad y el planeta se mantendría. El planeta ya ha tenido varios episodios que han cambiado su forma y su ciclo, pero está en nosotros poder mantener la humanidad en esta casa, que es la única casa que tenemos, que es el planeta Tierra. Y decía también este video que la naturaleza ha soportado, como bien lo comenté, estos desastres, y pues el chiste es ver cómo podemos compaginar y podemos convivir con ella. Esta es una oportunidad que nos da el 2020, muy difícil para muchos. Sin lugar a duda, en el tema económico va a traer muchas curvas, pero repito, creo que podemos preservar los recursos, podemos ayudar a seguir teniendo innovación y tecnología sin que sea una depredación y arrebatarle todo lo que el planeta Tierra nos ha dado. Yo le agradezco de nuevo esta oportunidad a Campus Party de que me dieron. Yo seguiría trabajando en el campo que me compete, que es el campo político, para ver cómo podemos llevar propuestas que sean viables para tener mejor calidad de vida y siempre velando por el cuidado del medio ambiente. Pero repito, para todas las épocas donde hay momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, siempre va a haber oportunidades de crecer a nivel personal, a nivel sociedad, y hoy lo estamos viviendo a nivel medio ambiente. Muchísimas gracias. Al parecer hay algunas preguntas que me iban a decir, ¿no, Dani? Ahorita están por pasármelas. Perdóname. De Eduardo, no siempre hay apoyo a los jóvenes que tienen proyectos que ayudan al medio ambiente. ¿Cómo podemos hacerle? Pues sí, tienes la razón. Tenemos que hacer entender que los jóvenes tienen propuestas, muchas de ellas mucho mejores de las que hoy están en la palestra de lo que tenemos como nación. Yo te ofrezco con mucho gusto, Eduardo, que vía Campus Party lo que podemos hacer y lo que hemos hecho a nivel legislativo es que llegamos a ser unos mediadores entre la iniciativa privada y lo que se necesita como nación, y en algunas ocasiones
han tenido esta sinergia que ayuda mucho a que se puedan llevar a cabo. Obviamente todas tienen que tener de recursos, pero se ponen, hay muchas cosas de economías, de fondos internacionales que la gente no sabe y los jóvenes no saben, en los que puedes tener acceso. También con mucho gusto los podemos ayudar. Justamente en la semana pasada estábamos viendo proyectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, en donde se bajan de 150,000 euros a $500,000, dependiendo los programas, y son fondos internacionales. Nadie tiene acceso a esos fondos, se pagan directamente del fondo al proyecto. Obviamente lo que se intenta es ver la factibilidad de los proyectos que se tienen, pero sí, tenemos que apostarle más a los proyectos de los emprendedores y de los jóvenes, por supuesto. Adrián, ¿cómo podemos tener sociedades más justas si los gobiernos no lo hacen? Totalmente de acuerdo, Adrián. Por eso quise decir al principio de mi intervención que los políticos están muy mal vistos, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero que siempre es importante decir que no todos los políticos son lo mismo. Es como si decir que los hombres somos generales o las mujeres y no debemos de pagar justo por pecadores, pero los que nos dedicamos al servicio público tenemos que tener el estómago para poder dar frente y decirles a todas las personas que este distanciamiento que existe entre sociedad y la clase política se da porque es fundamentada, porque ha habido políticos que han robado, que han sido corruptos, que están fuera y que no han tenido o que nuestro sistema de justicia no ha permitido que paguen por lo que han hecho. Y la manera en como yo creo que debemos de actuar es sociedad y clase política. En la manera en que la sociedad participe más es como nos pueden exigir más a los políticos. En la manera en que la sociedad se unifique y trabaje en conjunto es como podemos exigirle a los gobiernos que están al mando en las épocas, digamos en este sexenio, ya sea en lo municipal, en lo local o en lo federal, para que hagan sus cuestiones obligatorias, pero sobre todo para que quien haga cuestiones ilegales pague por ellas. Entonces es muy importante este tipo de foros, es muy importante el que la gente esté más informada de quiénes nos están representando y decir y señalar quienes estén haciendo algo malo, porque tenemos que obligar que paguen las personas que han sido corruptas o que han tenido alguna actividad ilícita. Andrea Rodríguez, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Ay, Dios. Lo primero que yo haría es meter una clase de medio ambiente en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria. Porque yo que tengo 3 hijos, una de 12 años, una de 10 y una de 8, hoy tienen más conocimiento de la importancia del cuidado del medio ambiente, a lo mejor por lo que me dedico yo o por la evolución que hemos tenido como sociedad, pero si hubieran tenido unas bases mucho más sólidas en el sector educativo, creo que podríamos transformar a nuestras generaciones. Un ejemplo, la gente que maltrata animales en su infancia, hay un estudio de la FBI que todos o algunos de los asesinos seriales tienen un común denominador, es que todos en su infancia maltrataron animales. No quiero decir que todos los que maltraten van a ser asesinos seriales, pero este tipo de alteraciones, este tipo de falta de cultura, del entender que por más seres humanos que seamos y que nosotros hacemos las leyes, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones con los que convivimos en el planeta, que eso es la naturaleza, los recursos naturales y los seres vivos no humanos, que son los animales. Entonces, en concreto, pondría yo la materia de medio ambiente. Ramón, la agenda ambiental podría destacar 3 temas que tú consideres prioritarios entre de la extensa temática que debemos abordar en estos temas. Energías renovables es un tema que a mí me preocupa por lo que se intentó hacer en nuestro país, y qué bueno que
la Suprema Corte de Justicia ha puesto un impas para poder entender que las energías renovables son el futuro, evitar el consumo del petróleo y depender del petróleo. El tema educativo, repito, creo que tiene que ser un tema nacional. Y el otro, la interconexión que tenemos. La interconexión es de la más precoz, es la que tiene nuestro país. Esto no es por el gobierno actual, esto ha venido retrasando y tiene que ver, por ejemplo, con la conectividad que tenemos que enlazarla con el tema de por dónde va a pasar, que no se perjudiquen ciertas afluencias de la naturaleza que hoy han estado, digamos, en un desequilibrio, como es el tema del Tren Maya, que en muchas zonas se pretende construir y que se puede afectar los ecosistemas. Pues muchas gracias a Campus Party por esta oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y espero poder estar en contacto con quien desee y poder abonar en lo mucho o poco que pueda hacer por mi país, pero sobre todo por las futuras generaciones que vienen y entender que tenemos que cuidar nuestro planeta. Muchísimas gracias.